Dios les bendiga, hermanos. Esto es solamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, quedando fuera todo pensamiento y toda opinión de nosotros, para que sea cumplida la voluntad de Dios y no la de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. En Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. La palabra de Dios dice así, hermano. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en esta ocasión que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente con Jesús a la mesa. ¿Y quién eran los publicanos y los pecadores? Te voy a dar un ejemplo más claro. Hoy Jesús se sienta a la mesa y de pronto ves que llega una prostituta, ves que llega un fornicario, ves que llega un asesino, ves que llega un adúltero, ves que llega un borracho, ves que llega un drogadicto, y todos ellos se sientan a la mesa juntamente con Jesús. Y entonces dice la palabra que los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los doctos en la ley, los que conocían perfectamente la ley de Moisés dada por Dios. Pero estas personas, creyéndose religiosas, se sorprendieron porque vieron a Jesús que estaba comiendo con prostitutas, con asesinos, con adúlteros, con fornicarios, con drogadictos, con rateros. Y los fariseos se sorprendieron y le dijeron a sus discípulos de Jesús, le dijeron: ¿Cómo? ¿Cómo es posible, válgame, que su maestro esté comiendo con los publicanos y los pecadores? Explíquenme cómo. Y así, hoy en día, hermanos, hay mucha gente que se cree religiosa y que puede pasar en una congregación, en una iglesia, 20, 30 años y no entender la voluntad de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Quiero decirte, a ti que me estás escuchando el día de hoy a través de esta predicación, que Dios ama a las prostitutas. Dios ama a los fornicarios.
Dios ama a los adúlteros, Dios ama a los asesinos, Dios ama a los narcotraficantes, Dios ama a todos los pecadores, a los peores, a los peores. Él vino a morir por ellos, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que todos ellos, para que todos nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Lo que no ama a Dios es al pecado, pero Dios te ama, hermano. Muchas personas no se acercan a la iglesia porque dicen, hay personas que tienen 20, 30 años y yo estoy sucio, yo soy una prostituta, yo soy un adúltero, yo soy un asesino, yo soy un ratero, yo soy un drogadicto. Jesús no me va a aceptar. Quiero decirte que Jesús te ama. Jesús ama a todas esas prostitutas. Jesús ama a todos esos fornicarios. Jesús ama a todos esos drogadictos, a todos esos borrachos. ¿Cuánto los ama? Que vino a morir por nosotros, precisamente por nosotros, no a las personas que se creen religiosas. Hoy en día, hermano, en muchas iglesias no entendemos la verdadera voluntad de Dios. Y la verdadera voluntad de Dios es que ha venido a morir por todos los pecadores, no solamente por unos cuantos. De hecho, vino por los peores, a llamarlos al arrepentimiento, a que crean en Él, en su palabra, y lo acepten como su único y suficiente Salvador. Y la Biblia nos narra a través de muchos textos cómo Jesús tuvo misericordia por los peores. Los hizo sus hijos, los levantó. Y muchos de ellos fueron los que más amaron a Jesús. Te pongo el ejemplo de María Magdalena. María Magdalena era una prostituta que tenía 7 demonios. Y todos los fariseos estaban listos para matarla a pedradas. Pero cuando la aventaron ahí donde estaba Jesús, y tentando a Jesús le dijeron, a esta hemos encontrado en adulterio y la ley de Moisés nos ordena apedrearla hasta matarla. ¿Tú qué dices? Lo que no contaban los fariseos es que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que acusados por su conciencia, cada uno se empezó a retirar hasta dejar sola a María Magdalena. Y Jesús la perdonó. Jesús la restauró. Jesús la levantó. Esos fariseos, que actualmente hay muchos el día de hoy en día hay muchos, creen que ellos pueden condenar a una persona, creen que ellos pueden juzgar a un pecador. Y quiero decirte, hermano, que habrá gente en congregaciones que tenga 20, 30 años, pero dice la palabra de Dios que puede venir una prostituta, un asesino, un adúltero y entrar primero que ellos al reino de los cielos. El ladrón en la cruz, que fue salvo, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino,
Ese ladrón no tenía religión, hermanos. Ese ladrón que había sido de lo peor toda su vida, en el último momento, lo que tuvo fue a Jesús en su corazón. Quiero decirte a través de esta grabación, si tú has cometido alguna falta de adulterio, si tú estás sumido en las drogas, en el alcoholismo o en la prostitución, quiero decirte que Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama y te puede perdonar si tú quieres. Pero lo más maravilloso es que Jesús te puede limpiar y te puede hacer una nueva criatura. Si tú lo crees de todo corazón, pídele a Jesús que entre en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón y entonces verás lo que Él puede hacer contigo. Aun cuando ya nadie crea en ti, aun cuando ya nadie dé un peso por ti, Jesús te puede levantar. Porque Él de lo que no es nada, hace algo grande, hermano. Dios te bendiga.